poderosamente de que nadie me pidió grabar. ¿Están grabando por algún otro método non santo? ¿O qué? ¿O no están grabando? Grabé, yo estoy grabando por el audio de la computadora y el screen, y por grabando el screen. Ok. Yo estoy grabando la pantalla. Ah, bueno, bueno. Perfecto. Vamos a volver un poco porque le metí una aceleración sobre el final porque este, se acababa el tiempo, pero bueno, vamos a volver sobre los pasos, no vamos a dejar esto así tirado, arrojado de esta manera vehemente. Si yo les pregunto, por ejemplo, bueno, yo ya les había dicho que la fórmula es el espacio muestral elevado a la cantidad de elementos. Lo voy a tratar de escribir acá. El espacio muestral de un solo elemento, E, eso ya se les había dicho, elevado a la cantidad de elementos que haya, o sea, N. Por ejemplo, fíjense, es una N horrible lo que acabo de hacer. No, lo voy a rehacer. N. Supongamos que eso es una N. Entonces, supongamos que una moneda tiene un espacio muestral E igual a 2. Dos monedas tienen un espacio E igual 2 al cuadrado, 4. Tres monedas tienen un espacio muestral 2 al cubo, 8. Y acá están los 8 elementos. ¿Sí? Eso es lo que yo había dicho antes. Bien. Supongamos que queremos calcular, con todo esto dibujado, prolijito, lindo, ¿cuál sería la probabilidad de tirar tres monedas y que salgan las tres caras? Con lo que vimos hasta ahora. ¿Lo pueden calcular? Tirar probabilidad de que salgan tres monedas y que salgan las tres caras. 1. El Uno. espacio menstrual sería 8. Sí. Y entonces, 1 sobre 8. ¿Por qué? Tres caras, ¿cuántos elementos hay? Uno solo. ¿Y cuántos elementos tiene el espacio muestral? 8. 1 sobre 8. Perfecto. Ahora, supongamos la probabilidad de que tirar tres monedas y que salgan dos caras y una cruz. Dos caras y una cruz. Lo mismo, 1 sobre 8. Vos decís, 3/8. muy bien, 3/8 es la respuesta correcta. Acá están los tres elementos, que son dos caras y una cruz. Sobre 8 que No, tiene el espacio es muerto. verdad, es verdad. Bien. Esto que, ¿cómo le están haciendo ustedes esto? Lo que lo están haciendo bien, digo. Lo que lo están haciendo bien. ¿Cómo lo están resolviendo? O sea, la secuencia es indistinta. Yo dije dos caras y una cruz. No dije las dos primeras caras y la última que sea cruz. Yo dije que salgan dos caras y una cruz. ¿Está bien? Así que ojo con Ok. eso también. Acá la gramática, a ver, yo por lo menos, y en los que están en la guía, en los parciales no va a haber trampas con respecto a eso, pero en la vida hay trampas, vieron que la vida es hija de puta a veces, ¿no? Entonces, ojo con la sintaxis de lo que le pregunto. Bien, ¿cómo resolvieron eso? 3 sobre 8. Y lo que ya conocemos, o sea, los tres, las dos caras, más la cruz, que son tres, más los diferentes, el espacio muestral. Perfecto, pero ¿cómo resolviste el número? 3 sobre 8. Y porque fueron, o sea, salieron tres monedas. Y de las tres monedas salieron dos que eran cara y una cruz. A ver, voy a reformular la pregunta. Supongamos que yo te digo y les pregunto la probabilidad de tirar cuatro monedas y que dos salgan cara y dos salgan cruz. ¿Cuánto sería en ese caso?
4 16avos. No. La lógica no es tan simple. A ver, espera, déjame pensar. Te dije que no, pero pará, déjame pensar, Eh, capaz que sí. A ver. Ahora puede ser, 16 está bien seguro. 2 a la cuarta. Y 4 puede ser. Vamos, a ver, vamos a hacerlo gráficamente. Yo te dije no, y capaz que sí. Vamos a hacer los casos. O sea, vos usaste la lógica, está muy bien. Yo estoy dibujando los casos, ¿no? Son 4 monedas, te dije 2 caras y 2 cruz, ¿no? Sí, Entonces, no era así. Serían 2. Fíjate, 16avos estaba bien, pero no eran 4, eran 6 16avos. El tema es que acá, gráficamente, como ustedes tienen este dibujito, dicen 3 elementos, 1, 2, 3. Sobre 16, ya eso ya lo saben, 2 al cubo. Ahora, si yo les digo 2 caras y 3 cruz en 5 monedas, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque tendrían que dibujar el espacio muestral de 5 monedas. Lo mismo pasa con los dados. Yo no les voy a mostrar el gráfico primero. Y les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de tirar 2 dados y que salgan los 2 iguales? Primera pregunta. Tirar 2 dados y que salgan los 2 iguales. ¿Alguien sabe? No. Perfecto. 2 sobre 64. No, no, no. 6 sobre 2 sobre 36. 36. ¿Cuánto? 2 sobre 36. No, están arriesgando. Hay alguien que lo dijo bien. Pero ahora si yo... 6 sobre 36. Espérame. Si yo ahora les muestro el dibujo y les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de tirar 2 dados y que salgan los 2 iguales? Pero ahora con este dibujo. Eh, a ver, sobre 12, del espacio muestral de 2 dados, está claro que son 36 elementos. Acá están. 6 al cuadrado, porque son 6, un dado. Como son 2, 6 al cuadrado es 36. Lo de abajo es 36 seguro. Pero la probabilidad de que sean iguales, ¿cuál sería? Para que sean dos iguales tendría que haber un espacio muestral de 72. No, señor. El espacio muestral no puede haber 6 duda. sobre 36. Bueno, ¿y cómo lo sacaste en este caso ahora? Porque contaste los elementos que están en el Sí, dibujito. de ahí 6 Seis, y 6 2 dados son elementos que son iguales. Y si 36. el espacio muestral es 36, entonces Laplace. Están aplicando Laplace. ¿Bien? Eh, ok, entonces, primera cuestión. En el espacio muestral no puede haber dudas. Si ustedes arrancan mal por el espacio muestral, estamos en problema. Lo primero que ustedes tienen que resolver es el espacio muestral. 2 dados, 36. Ya lo había dicho antes, además, acá está. 3 dados, 216 elementos. 4 dados, 1296. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad? Y la regla que rige todo esto, la fórmula general. El espacio muestral de n elementos, E a la n. E es el espacio muestral de un elemento, n la cantidad de esos elementos. Por ejemplo, 4 dados sería 6 a la cuarta. O sea, en otras palabras, 6 por 6 por 6 por 6. Y eso da 1296. O sea, el espacio muestral de tirar 4 dados tiene 1296 elementos. Yo le pregunto, ¿cuál es la probabilidad de tirar 4 dados y que salgan los 4 iguales? Ahí se complica, ¿no? Ah,
¿Por qué se complica? Porque ustedes prácticamente no tienen forma de dibujar los 1296 elementos. Les llevaría Eh, todo Profe, todo el día de mañana, ¿no? profe, le hago una pregunta. Sí. Si fuesen 4 dados, ¿no sería también 6 posibilidades, ya que tiene 6 caras y tendría que coincidir todas? Bueno, la verdad que en este caso me agarraste. Sí, está bien, perfecto. Y que la suma de 45, ahora sí. No, 45 no puede ser. Que la suma de 20. Tirar 4 dados y que la suma de esos 4 dados es de 20. O que salgan 2 cuatros y 2 cinco. Está bien. El compañero dice, lógicamente, que salen los 4 iguales. 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3. Siempre son 6 elementos, ¿no? Que son iguales. Pues son 6 caras del lado. Pero si yo les digo que salgan 2 4 y 2 cinco, ahí la cosa se complica. ¿Y por qué se complica? Bien igual, ¿eh? Bien el que contestó eso, no sé quién fue. ¿Por qué se complica? Porque ustedes no pueden dibujar estos mil. Si yo acá les digo, por ejemplo, con 2 dados, ¿no? Con 2 dados, que la suma sea 10. Calcule la probabilidad de tirar 2 dados y que la suma sea 10. ¿Ustedes qué van a hacer? Automáticamente van a contar los elementos cuya suma es 10. Por ejemplo, 6 y 4, 4 y 6, 5 y 5. Entonces los cuentan. 3 dan. La suma de 10 da 3. Entonces 3 sobre ¿cuánto? ¿Para cuántos dados? Con 2 dados. 36. Perfecto. Esto es todo muy lindo porque acá están dibujados. Ahora, si yo le digo tire 4 dados, la probabilidad de que la suma sea 20, la cosa cambia. Porque no, 4 dados, estos 1296 elementos, no los tienen dibujados en la pantalla. Para poder contarlo con los deditos y aplicar Laplace. Ustedes lo que están haciendo ahora es aplicando Laplace. Cuentan los elementos que coinciden con la hipótesis, con la pregunta, y lo dividen por el espacio muestral. Lo cual está muy bien, pero esto lo podemos usar hasta 2 dados. Ya más empieza a ser engorroso y después, luego, imposible. Hasta 3 monedas, 4 monedas, después ya se vuelve complicado, y ni hablar de espacios muestrales mayores, que los hay. ¿Bien? Entonces, primera consideración. La fórmula general del espacio muestral, que es lo más importante, saber cuál es el espacio muestral, cuál es su dimensión, es esta. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta fórmula? No, 5 dados, ¿cómo sería? No me digan el resultado, no importa. ¿Cómo sería el espacio muestral de 5 dados? 2 a la quinta. ¿Cómo? 6 elevado a la quinta. 6 elevado a la quinta. N es la cantidad de elementos que yo estoy tirando. Por ejemplo, 5 dados, N es 5. 4 dados, N es 4. Y E es el espacio muestral de un solo dado. 6 elevado a la quinta, 9.996 casos posibles. Entonces, y fíjense que los juegos de dados se juegan en general con 5, ¿no? La general, el 10.000. Entonces, tenemos 9.996 casos posibles. No lo puedo dibujar para usar Laplace. Me llevaría, si yo le tomo un ejercicio así en el parcial, que se los voy a tomar, me llevaría 2 días dibujar 9.996 casos posibles, ¿no? Entonces tenemos que ver alguna herramienta que sea un poco mejor que todo esto. Por otro lado, la fórmula para cuando tengo 2 elementos distintos, el espacio muestral es el producto de los espacios muestrales, que también aplica para los que son iguales. Por ejemplo, ¿cuál sería el espacio muestral de tirar un dado y una moneda? 8. Pero la puta madre. ¿Qué acabo de decir? Que se multiplican y vos me lo sumás. 12 sería. Multiplica. 12. Está bien, 12, perfecto. Y 2 dados y una moneda. 6 por 6 por 2. 72. 32. Y 2 dados y 2 monedas.
148. 144, pero estuviste cerca. Y un dado y una carta. $300. Muy bien, 6 por 50. Bien, entonces se multiplican. ¿Ok? Entonces, primer cuestión, tener en claro el espacio muestral. Es muy importante porque si yo no sé el espacio muestral, ya arranqué mal. No puedo ver los casos posibles. Ahora bien, espacios muestrales de cientos o miles de elementos me piden usar Laplace. Así que vamos a introducir, vamos a ver hasta dónde llegamos. El último tema, que es el de diagrama del árbol. Lo vamos por lo menos a dejar planteado y después lo seguimos viendo en la clase que viene. Pero para que ustedes puedan ya empezar a ver los ejercicios. El diagrama del árbol, que es el último tema de los 3 que tiene la materia, después veremos alguna cuestión, alguna cosita adicional de complemento, etc. Es justamente la herramienta que yo voy a usar para eventos consecutivos en el tiempo, en el futuro. Que no es lo mismo que futurología. Pero yo estoy en un presente y voy a tener eventos futuros, sucesivos o no, y entonces voy a calcular las probabilidades de esos eventos, de que sucedan o no. Para eso hay una construcción que se llama diagrama del árbol, ¿bien? En donde yo voy a plantear estos eventos que se van a ir ramificando a medida que van a ir posiblemente sucediendo o no, de esta manera. Se van a ir ramificando el evento 1, el evento 2, el evento 3, 4, los que sean. Cada evento es un nivel en el árbol. Y es otro futuro, un futuro posterior y posterior y posterior. ¿Ok? Entonces, cada rama de este árbol está asociada a un suceso y tiene asociada su probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tiro una moneda, si el evento es tirar una moneda, habrá 2 ramas, cara y otra cruz, y cada una tendrá una probabilidad del 50%. Si el evento es tirar un dado, habrá 6 ramas, correspondiente al número 1, al número 2, al número 3, a las 6 cosas que pueden ocurrir, y qué probabilidad tendrá asociada cada una de esas ramas, les pregunto. Un sexto. Muy bien, un sexto. Y si el primer evento fuera tirar una moneda y el segundo evento tirar un dado, ¿cómo sería la ramificación? Evento 1, Un ¿cuántas? medio. Un sexto. El evento 1 tendría una moneda tendría 2 ramas. Y el evento 2, luego de esa moneda, tendría por cada una de las ramas 6 posibilidades que son los 6 números del dado. ¿Ok? Entonces, evento 1, moneda, moneda sí, y evento 2, dado. ¿Ok? Que puede salir en el evento 1 puede salir cara o seca, y en el evento 2 puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y esto se va a ir así, si después tiró una moneda de nuevo, el evento 3 será moneda. Entonces, después de cada número del dado, una moneda. ¿Bien? No voy a dibujar todo, se van, imaginarán, porque esto se va al carajo. Pero esto es solo esquemático. Después, en cada punto, cada nodo de estos, habrá una moneda más que será el evento 3. Entonces será moneda, dado, moneda. Y así sucesivamente, y así se va dibujando. Y como esto se va ramificando, se llama diagrama de árbol. Así funciona. Pero ¿qué pasa? Yo dije moneda, dado, moneda. Pero yo cuando juego a los dados, por ejemplo, tiro todos los dados juntos. Bueno, para usar el diagrama de árbol con los dados y las monedas, yo voy a suponer que les voy tirando de a uno. Probabilísticamente el resultado es el mismo. Que les voy tirando de a uno si son eventos sucesivos en el futuro. No importa, eso es un detalle, ya lo vamos a ver. Cuestión que para dibujar el diagrama de árbol, yo tengo que tener en cuenta esto. En cada punto, yo parto de una raíz, de una base, en donde hay un evento. Si fuera una moneda, yo tengo que hacer tantas ramas como cosas distintas puedan suceder. Como es una moneda, son 2 ramas, cara o seca. Y a esas ramas
terminan en un nodo. Nodo cara, nodo seca. Y cada una se le asocia una probabilidad, 50 y 50%. Bien, de la misma forma que sea antes. Si ahora tiro otra moneda, habrá nuevamente 2 ramas después de cada uno de estos nodos. Y así sucesivamente. Y si después tiro un dado, habrá 6 ramas. Cada una con su probabilidad asociada de un sexto. ¿Bien? ¿Eso está comprendido de cómo se dibuja el árbol? ¿O hay alguna duda? Si después saco una carta, ¿cuántas ramas habrá? El evento sacar una carta. 50. 50. 50 nodos, 50 ramas. Y cada rama, cada ramita de esa carta, ¿qué probabilidad tendrá? 1/50. 1/50, perfecto. Entonces ya saben construir el árbol. Cada cosa que yo saco o cada cosa que pasa en el futuro sucesivo es una nueva ramificación. Se tienen que dar las condiciones, cumplir una cierta condición. La suma de todas las ramas que acuden o que terminan en un mismo nodo, cada rama recordemos que tiene su probabilidad asociada. La suma de esas probabilidades tiene que ser 1. Siempre 1. Por ejemplo, moneda. Y una rama 50%, otra rama 50%, la suma es 1. Dados. 6 ramas de un sexto. Bueno, un sexto más un sexto más un sexto. 6 veces da 1. Y así sucesivamente. Unas cartas. 1 en 50. 50 ramas da 1. Siempre, siempre tienen que dar 1 las probabilidades de la suma de todas las ramas que terminan o surgen o nacen del mismo nodo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se utiliza el árbol una vez que yo lo construí? Yo les explico toda la teoría y después ustedes, después con el ejemplo se van a dar cuenta más fácil. Una vez que yo construí el árbol, para hacer un cálculo de probabilidades, lo que voy a tener en cuenta es lo siguiente. Cuando yo aumento o disminuyo un nivel, es decir, un evento futuro, multiplico las probabilidades. Y cuando 2 ramas se encuentran en un mismo espacio temporal, en un mismo nivel, las probabilidades se suman. O sea, se suman en un mismo nivel, se multiplican cuando paso de un nivel a otro. Esas son las únicas 2 cosas que tenemos que saber para utilizarlo. Para construirlo, lo que dije antes. De cada nodo surgen tantas ramas como cosas distintas puedan pasar. Así que cada nodo es un espacio muestral. Esas ramas están asociadas a la probabilidad de ocurrencia de cada nodo. Esas probabilidades que surgen o nacen de un mismo nodo, de todas esas ramas, sumadas tienen que dar 1, si no me equivoqué en algo. Eso para construirlo. Para utilizarlo, cuando subo o bajo un nivel, depende de cómo quieran verlo, se multiplican las probabilidades y en un mismo nivel se suma. Profe, ¿podría dar un ejemplo así con números? Ya, por supuesto, vamos a dar 1000 ejemplos. Ejemplo con 3 monedas. Recordemos que 3 monedas, ya gráficamente no lo habíamos, no sé si lo habíamos hecho, lo habíamos hecho. Así que vamos a hacer lo mismo utilizando el diagrama de árbol. ¿Se acuerdan que habíamos dibujado el espacio muestral de 3 monedas? Cara, 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 cruz, cara, cruz, cara. Bueno, vamos a calcular lo mismo, pero con el diagrama de árbol. O sea, en lugar de 3 eventos sucesivos en el tiempo, vamos a suponer que tiramos una moneda, después la otra y después la otra. Suponerlo, porque no hace falta tirar las 3 monedas sucesivamente. Las puedo tirar las 3 juntas si es lo mismo. Pero para desconstruir el diagrama de árbol, yo supongo que tiro una, ese es un evento, después tiro la otra, otro evento, y después tiro la otra. Si construyo el diagrama de árbol, me queda así. Primer lanzamiento, cara, cruz. Luego, ya sea que salga cara o salga cruz, viene un segundo lanzamiento, cara o cruz. Y luego, cualquiera que salga, cara o cruz de nuevo. No lo voy a escribir, pero cada una de estas ramas tiene un 50% de probabilidad, un medio. Esa sería la construcción del árbol. Está claro que en cada nodo, la suma de las ramas que salen da 1, así que acá no hay dudas al respecto. ¿Bien? O sí las hay. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que salgan 2 caras y una cruz? Ya lo habíamos calculado antes, pero vamos a calcularlo mediante el árbol. Yo acá lo que tengo que hacer en el diagrama de árbol es pintar todos los caminos que conducen a 2 caras y una cruz, en cualquier orden, no en un orden estricto, por más que parezca, ¿eh? No es primeras 2 caras y después la última cruz.
porque yo ni siquiera me enteré, las tiré las tres juntas, en este caso. Así que vamos a pintar todos los caminos que conducen a que se cumpla esa hipótesis. Por ejemplo, este camino es 1. Este camino. ¿Y cuál es su probabilidad? A ver, ¿cuál es la probabilidad de este camino? Recordemos cómo era que se calculaba esto. Si estoy aumentando o bajando nivel, las probabilidades se multiplican. Así que Un sexto por un sexto por un sexto. No, perfecto, pero solo que es con un medio, no importa. claro, ¿De que acuerdo? me confundí. Está con dados. Esa sería la probabilidad de que salgan dos caras, primero y una cruz, en forma estricta, pero no es la única forma de que salgan en cualquier orden. Esta es otra, por ejemplo, ¿no? Esta es otra. ¿Hay algún otro camino que conduzca a dos caras y una cruz? No, No. Son los tres únicos caminos. Entonces, ¿cómo calculábamos las probabilidades? Cuando aumento nivel, multiplico. Cuando se encuentran dos niveles, sumo. Entonces, bueno, acá borré el gráfico, pero es lo mismo. No. Sería así. Un medio por un medio por un medio, como dijo casi bien la compañera, es un octavo. Y todas van a ser un octavo, porque siempre es un medio por un medio por un medio. Acá se encontraron, así que acá sumo ese un octavo por un octavo por un octavo. Lo sumo porque se encontraron acá. Y luego lo sumo porque también se encontraron acá. Así que, primer camino, un octavo, lo voy escribiendo. Más, segundo camino, el naranja, un octavo. Más, tercer camino, el verde, un octavo, ¿cuánto da? 3/8. 3 octavos. Que era lo mismo que habíamos resuelto gráficamente. ¿Se acuerdan? Por otro lado, el árbol termina, donde termina el diagrama de árbol, es equivalente al espacio muestral, la cantidad de elementos donde termina. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y cuántos caminos llegaron hasta cuántos elementos del final? 3. Así que básicamente el dibujo solo ya me indica 3 sobre 8 es la respuesta. ¿Bien? ¿Se van dando cuenta cómo funciona esto? Sí, Bueno, acá nosotros lo vamos a dibujar para aprenderlo, pero pronto, como la Matrix, no van a necesitar dibujarlo. ¿Vieron cuando empiezan a ver el código fuente? Bueno, más o menos así. Entonces vamos a lograr con la práctica que ni siquiera necesiten dibujarlo. Pero por supuesto siempre lo pueden dibujar para guiarse. Yo ahora voy a dibujar el mismo esquema de antes, lo pongo así esquemático, así resumido. Pero todos sabemos que esta segunda moneda sale un nodo de cara y un nodo de seca de la primera, ¿no? Seca acá está escrito con S porque en realidad va con C, pero si no se confunde con cara. Entonces tengo las tres monedas esquemáticamente así. Y entonces quiero calcular la probabilidad de cara, cara, cara. Bueno, hay un solo camino, un medio por un medio por un medio, un octavo. ¿Está bien? Eso no hay duda. Cara, 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 fíjense en el gráfico anterior, sería el camino de arriba de todo y es el único. Así que es un solo elemento sobre 8. Luego, cara, cara, seca. En ese orden estricto, punto y coma uso yo para designar que sea solo en ese orden. ¿Bien? Luego, cara, cara, seca, en ese orden estricto, un medio por un medio por un medio. Así que esto es siempre lo mismo. Pero dos caras y una seca, lo que calculamos creo que antes, ya no es en este orden estricto, sino en cualquier orden. ¿Se dan cuenta? Acá es cara, cara, seca en un orden. Pero en cualquier orden puede ser cara, cara, seca, cara o seca, cara, cara. Entonces, hay tres caminos, son los que calculamos antes, que da 3 octavos. Veámoslo gráficamente. Eso era para recordar el espacio muestral que habíamos hecho antes. Esos eran los tres caminos. Esos eran los tres elementos que habíamos resuelto antes por Laplace. ¿Ok? ¿Se van dando cuenta? ¿O hay alguna duda?
O sea que en este caso es totalmente indistinto hacerlo de una manera o la de otra. El problema es cuando yo tengo, por ejemplo, 5 monedas. Ahí ya Laplace se complica un poco, porque yo tendría que dibujar el espacio muestral. Y ni les cuento 5 dados. Directamente no lo podrían resolver. Pero sí es muy fácil resolverlo con el diagrama de árbol. 5 dados, aunque no lo crean. Por eso es que lo vamos a ver en esta clase y la que viene. Pero se los quería mostrar ya desde ahora para que ustedes lo vayan viendo y puedan empezar a, por lo menos, a investigar de qué se trata, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O venimos bien? ¿Cortamos o ya están mareados? Si están mareados, cortamos, porque no tiene sentido. ¿Hay alguna duda? Yo sí me mareé un poco, profe. ¿Ya te mareaste un poco? Sí. No estarás tomando alcohol, ¿no? Ni nada de eso. Yo te mareé, digamos, yo soy el estupefaciente que te causó el mareo, soy yo. Mucha info. Sí, sí, estamos llenos de información. Bueno, yo les dije, ¿no? Que esta materia les iba a cambiar la forma de pensar. No les quería decir, les iba a abrir la cabeza porque parece un masazo, pero bueno, se dan cuenta que más o menos lo es, ¿no? Bueno, entonces, está bien, llegamos hasta acá. Solo voy a dejarles planteado algo para que la clase que viene ustedes lo mediten. Me hirve la cabeza. Bueno, les voy a plantear lo siguiente. 2 caras y una seca, ya lo vimos de ocho formas distintas esto. Siempre tres monedas, un medio por un medio por un medio. Bien, son los 3 casos, cara, cara, seca, cara, seca, cara, seca, cara. Esto no hay ninguna novedad. Bien, esos son los 3 casos que son iguales. Las probabilidades de cada uno de esos 3 casos son iguales. Son un medio por un medio por un medio, un octavo. Entonces cuando yo los sumo, me da 3 octavos. ¿Por qué los sumo? Por el diagrama de árbol. O también podemos leer, porque para que salgan 2 caras y una seca, pueden salir cara, cara, seca en ese orden, o, lo voy a escribir con acento para que se entienda que es una O, tilde, cara, seca, cara, o seca, cara, cara. Tiene una pinta de unión, ¿se acuerdan? La unión estaba relacionada con la O. Pero como acá no hay intersección, porque son independientes, la unión es la suma, y acá está la suma. Fíjense. Fíjense cómo todo va cerrando sobre sí mismo. Esta O está relacionada con esta suma. No se resta la intersección porque no existe intersección en estos casos. Son independientes. ¿Bien? Ok. Entonces, este ejemplo que ya lo vimos 1000 veces, básicamente podemos resumir el caso de 2 caras y una seca, para no hacer cada caso en particular, como un caso en particular por 3. O sea, que yo, en definitiva, calculé una sola probabilidad y la multipliqué por 3. ¿Por qué? Porque había 3 casos. Y este caso no tiene que ver con las probabilidades, sino tienen que ver con el orden. Hay 3 formas de ordenar esos casos. Cara, cara, seca, cara, seca, cara, seca, cara, cara. En otras palabras, y resumiendo el concepto, en la mayoría de los ejercicios de probabilidades, cuando me piden cualquier caso aleatorio de elementos que pueden mezclarse, yo por lo general voy a poder resolverlo calculando un caso en particular y luego multiplicándolo por la cantidad de órdenes distintos, que en este caso son 3, y luego calculo la probabilidad de uno solo en particular. ¿Bien? Esto es importantísimo, porque esto nos va a potenciar las posibilidades de resolución de ejercicios. Ejemplo. Ustedes dirían, bueno, el compañero ya lo resolvió fácil, ¿no? 4 dados que salgan iguales, siempre que todos salgan iguales los dados son 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Bueno, imaginemos un diagrama de árbol. Acá están los 6 casos. Imaginemos que hay un diagrama de árbol con los 4 dados, o sea, una primera ramificación que son 6 elementos, luego una segunda ramificación, otra vez los 6 elementos, los mismos. Después, si quieren, dibújenlos tranquilos en su casa. Y lo que vamos a calcular son los caminos que conducen a que todos los elementos sean iguales. O sea,
Que primero salga el 1, después el 1, después el 1 y después el 1. El 2, el 2, el 2, el 2. El 3, el 3, el 3, el 3. Cada uno de esos caminos son los mismos. Sus probabilidades son iguales. Acá están esas probabilidades. Cada uno de esos caminos tirando un dado es un sexto por un sexto por un sexto por un sexto. Todos los caminos de números puntuales, de lados caras puntuales de un dado, siempre van a ser, de 4 dados, van a ser un sexto por un sexto por un sexto por un sexto. Que salga el 1, el 2, el 3 y el 4. Un sexto por un sexto por un sexto por un sexto. Entonces uno pensaría, uy, tengo la vida resuelta. Siempre es un sexto por un sexto por un sexto por un sexto. Sí y no. Porque si yo les digo que salga el 1, el 2 y el 3 y el 4, es un sexto por un sexto. Por un sexto por un sexto. Pero si salen en ese orden. Solo en ese orden. Pero si yo quiero que me salgan un 1, un 2, un 3 y un 4 en cualquier orden, tendré que calcular todos los caminos que tienen esos 4 números. Y no solo es 1, 2, 3, 4. Es 4, 3, 2, 1. Es 3, 2, 1, 4. Es 3, 2, 4, 1. ¿Cuántos órdenes hay? Si yo descubro eso, multiplico la cantidad de órdenes, de combinatorios de esos 4 números y lo multiplico por la probabilidad de un solo caso. ¿Que cuál es? Un sexto por un sexto por un sexto por un sexto. Eso es lo que yo les dejo planteado porque es el próximo desafío, el último desafío de toda esta primera parte de la materia. En este caso, está claro que hay 6 elementos que se están sumados entre sí y son los 6 iguales. ¿Bien? Estos 6 elementos son todos 1, todos 2, todos 3, todos 4, todos 5 y todos 6. Cada uno de estos elementos son iguales. Yo sumé 6 veces lo mismo. Entonces, ¿no es más fácil multiplicar un caso por 6? Sí, obvio que es más fácil. Resuelvo esto en un solo paso y en una sola cuenta. Solo me tengo que dar cuenta de eso. Y para darme cuenta de eso, voy a tener que entrar con el tema de combinatorios de posición. Así que, le dejo planteado nada más este caso. Perdón, voy a volver acá. Le dejo planteado este caso para la próxima clase. Y si no hay dudas, los libero con sus cabezas quemadas. ¿Está bien? Aunque tenía un ejemplo de... Bueno, no importa, no, lo vemos la clase que viene. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna duda que quede en los 30 segundos de clase? O nos volvemos a conectar si quieren, por supuesto, ¿no? Quedaron limados. Bueno, si quedó alguna duda me mandan un mail, ¿sí? O retomamos alguna clase del feriado, no tengo problema. ¿Está bien? Pero la clase que viene ya arrancamos desde acá. Vayan repasando esto y de la guía empiecen por la 1 o la 2, no sé, los primeros ejercicios y pónganse a ver eso. Buen fin de semana largo y felices Pascuas para todos. Ya pueden empezar a hacer algún ejercicio a ver de qué se trata. Vayan, les recomiendo que lo vayan intentando, ¿sí? Así que buen fin de semana y felices